¿verdad? Y esta sí ya en el año tercero de Belsasar, hacia fines, en todo caso, de lo que sería el imperio babilónico. Y en esta visión habla de dos imperios, ¿no? O la visión en realidad habla de dos imperios, a diferencia de otras visiones o otra visión que tuvo Daniel. Y decía en esta visión, se habla de dos imperios, uno representado en el versículo número 3 como el carnero, ¿no? O por un carnero, dice, alcé los ojos y miré y aquí un carnero, ¿sí? Que representa, decíamos, a los medo-persas, en razón a lo que se menciona al final también, o a la mitad de ese versículo, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Bien. Obviamente este carnero sí fue muy fuerte, arrasaba con todo lo que se ponía delante de sí, pero dice en el versículo 5, mientras yo consideraba esto, dice Daniel, aquí un macho cabrío venía al lado del poniente, sí, o sea, de este venía del occidente, ¿no? Y sabemos que Grecia estaba al occidente, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Es increíble también la capacidad marítima que tenían estos griegos. No sé si a esto se refiere aquí, pero es increíble la capacidad que tenían. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable, dice, entre los ojos, A las 9. que entendemos se refiere aquí a Alejandro Magno. Dice, vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Y encima, mire usted, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Vamos a dirigirnos al Señor en oración una vez más en estos momentos, por favor, en reverencia. Padre, te agradecemos, Señor, por tu bondad. Te agradecemos siempre por Jesucristo. Te agradecemos por el gran amor que nos muestras a través de Él. Te agradecemos, Señor, porque en Él nos has perdonado, nos has hecho hijos tuyos, nos has bendecido, Señor, como parte de tu reino, también de tus iglesias. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, y enséñanos a nosotros aceptar y contemplar cuán gran Dios es nuestro Dios. Cuán inmenso eres, Señor, y cuánto nosotros debemos doblegarnos delante de ti. Porque conforme lo dice tu palabra, Señor, nadie puede ni nada esconderse de ti, ni los tiempos siquiera. Porque con esto que estamos nosotros estudiando, nos haces comprender que es cierto, Señor, tú sabes las cosas antes de que estas mismas ocurran. Por ello, ayúdanos a aprender a depender de ti, a, Señor, siempre refugiarnos en ti y también a seguirte a ti. Perdónanos una vez más de nuestros pecados. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, hermanos de otras iglesias, de acuerdo, Padre, a esas necesidades que puedan existir en nosotros, ojalá comenzando siempre por las espirituales, porque, Señor, el resto va a depender de lo primero. Padre, enséñanos en verdad a dejarte a ti,
conducir nuestras vidas, señorear en ellas. En el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Hubo un dicho, y que todavía existe, que dice: todos los caminos conducen a Roma. No sé si usted habrá escuchado eso, y tiene mucho sentido, porque durante el Imperio Romano, dentro de esa labor que realizaron ellos en lo que se refiere también a infraestructura, es que ellos construyeron grandes caminos para su tiempo, sobre todo, y cada uno de esos caminos conducía a Roma, llevaba a Roma, ¿sí? No que quiero hablar de Roma, porque no hay razón para hablar de Roma en esta ocasión, pero sí quisiera llevar su atención hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. ¿Se ha dado cuenta cómo es que, a pesar de que se está hablando de grandes poderes mundiales a través de estos imperios que estamos viendo en las escrituras, pero también todo esto conduce la atención hacia el pueblo de Dios, en este caso, en el Antiguo Testamento, Israel? ¿Sí? Claro que sí. O sea, todo ello, o sea, todo esto que estamos viendo conduce la mirada hacia el pueblo de Israel. Y a pesar de que sí estamos hablando en estos momentos de Alejandro Magno, que ya hemos dicho que definitivamente su capacidad era indiscutible, ¿sí? Una de las cosas que quisiera también compartir con ustedes es el hecho de que Alejandro Magno parece haber sido parcial, ¿sí?, hacia los judíos. Él se piensa que admiraba, ¿sí?, sus cualidades excelentes, esto es de los judíos, y también les brindó a ellos, ¿sí?, facilidades y mucha ayuda en lo que era su establecimiento en Alejandría, y les dio privilegios también a ellos como ciudadanos del reino. Se piensa, algunos dicen, que quizás Alejandro Magno haya, es más, pasado por Palestina en un par de ocasiones, ¿sí?, y que en ese par de ocasiones se familiarizó un poquito más con lo que era la cultura judía. Ellos, esto es los judíos, por ejemplo, durante el mandato o el gobierno de Alejandro Magno, muy poco sufrían de discriminación, ¿no? Porque, entiéndase, si bien es cierto, Israel, el pueblo de Dios, pero como nación, era una nación geográficamente hablando y aún numéricamente hablando insignificante, ¿sí? Era una pequeñez, ¿sí? Sin embargo, entienda usted, lo que hizo grande a Israel fue su Dios. Sí, entienda usted. Y ojalá que nosotros también tengamos ese tipo de convicciones respecto a nuestras vidas, respecto a nuestras iglesias, de que lo que nos hace grande es nuestro Dios. Sí, es nuestro Dios. Y que nosotros en ello nos sintamos bendecidos de poder vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios. Sin duda que, si bien es cierto, ¿no? Alejandro quería también que
sus ideas sean adoptadas por todos los pueblos, y los judíos no que se oponían a lo que era la autoridad de Alejandro. Sin embargo, les costaba a ellos, ¿sí?, el poder someterse al tipo de pensamiento de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno respetó ello, ¿sí? Respetó ello. Alejandro Magno fallece a la edad de 33 años. Mire usted, a los 33 años él ya había conquistado el mundo conocido, y no solo ello, sino también una gran parte del mundo no conocido para ese entonces, ¿sí? Era definitivamente una persona con muchas cualidades en esa área. Moralmente hablando, lamentablemente, sí, dejaba mucho que desear a Alejandro Magno. No se le, sin embargo, entiéndase que se le reconoce obviamente lo que él logró, pero no que tampoco tengamos que tomarlo como ejemplo de lo que sería pues un hijo de Dios, porque uno quizás no fue un hijo de Dios, y dos, su vida tampoco expresaba a semejanza a lo que sería la vida de un hijo de Dios. Así que Alejandro fallece, sí, a la edad de 31 años en el año 323, sí, en el año 323. Y voy a compartir con ustedes pantalla, sí, con el propósito de que también nosotros veamos algunas cosas aquí respecto a la muerte de Alejandro Magno, y sobre todo, sí, basándonos en el versículo número 8, donde dice: y el macho cabrío, estoy en el capítulo 8 de Daniel, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza. Recuerde, 33 años, ¿sí? O sea, estaba él en la cúspide de su existencia. ¿Se acuerda usted de alguien más en la historia que haya fallecido posiblemente a los 33 años? Como Jesús. él, Jesucristo, ¿no? Así, no comparando en, digamos, Simplemente la edad, simplemente la edad. simplemente la edad, Cierto, solamente cierto. él para su tiempo. Posiblemente, sí. Pienso que Jesús falleció entre los 33, 35, sí, ahí en ese vecindario. No voy a decir interesante, simplemente cierto, habría ahí una coincidencia. Decía en el versículo 8, dice: cuando él estaba pues no en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Sí, y claro, no quebrado por otro reino, ¿no? A diferencia pues de cómo caían los reyes en estas visiones. Y dice: en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a ver, aquí sí, ya ahora comparto pantalla con ustedes, y nos dice lo siguiente, a ver, rapidito, ¿sí? A ver. Listo. Déjeme acá, me ubico bien. Ya, si lo ven allí. Así. Aquí se dice, esta fue una foto tomada justo, ¿no?, en una de las batallas que tuvo Alejandro Magno, y en esa batalla justo posaron con sus 4 generales. Seleuco, uno de ellos, que sería acá el número 1, Casandro, dice, sería el número 2, el número 3 sería Lisimaco, ¿sí?, y Ptolomeo. Acá pues Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno, simplemente para recordar, gobernó Grecia desde el año 331 antes de Cristo, claro está, hasta el año 323. Falleció en el 323 antes de Cristo a la edad de 33 años. Él no se saciaba de conquistar, pero lamentablemente la muerte lo conquistó a una edad muy temprana.
Sí, nosotros somos personas que queremos conquistar diferentes cosas, pero sobre todo, hermanos, lo que nosotros debemos hacer con el propósito de evitar que las cosas más bien nos conquisten a nosotros es aprender a permitirle a Dios, sí, reinar, conquistar nuestras vidas. No existió persona después de él, esto es de Alejandro, capaz de gobernar el imperio griego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el imperio griego? Bueno, esos cuatro nombres, esos cuatro generales, ¿sí? Son los que heredan, ¿sí? El reino, pero su imperio, el imperio se divide o se repartió en cuatro partes. A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se repartió entre sus generales. Aquí está la división del imperio de Alejandro. Y claro, todo depende también qué es lo que usted vea, qué fuente usted lee, ¿sí? Definitivamente, de estos cuatro, ¿sí? De estos cuatro, acá está Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco, ¿sí? Casandro lleva la parte de Grecia, Macedonia, o Tracia también. A Lisimaco, esta parte de Asia Menor, ¿sí? Ptolomeo viene aquí a lo que sería Egipto. Algunos piensan que quizás también aquí en este sector, en esta área. Y Seleuco, sí, Seleuco sí se llevó una muy buena parte de ese imperio. Los más relevantes, a pesar de que Casandro se quedó con Grecia, ¿no? Macedonia, los más relevantes son Seleuco y Ptolomeo. ¿Por qué son los más relevantes? Bueno, uno, porque se llevaron ellos las más grandes partes del imperio. Y número dos, porque ellos, sí, tanto Seleuco como Ptolomeo, por muchísimos años se pelearon por, en este sector estaría Jerusalén y la Palestina, por el poderío en ello. En realidad le correspondió a Ptolomeo, ¿sí? Sin embargo, hubieron muchos conflictos entre Ptolomeo y Seleuco por esa área del mundo, a pesar que ya hemos dicho, no que sea una área muy rica, ¿sí? No que sea tampoco una área muy próspera, simplemente había algo allí. ¿Y qué era ese algo? El pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios. Aquí tiene ahí otra toma. A ver, déjeme ver, sí, como para que usted tenga una mejor idea. Aquí nuevamente el Casandro, Lisimaco, Seleuco, sí, lo que sería Asia, sí, Siria también, y Ptolomeo, pues, con lo que sería Egipto. No África, no toda África, sino Egipto en particular. Alejandría, dicho sea de paso, estaba por aquí en las costas de Ptolomeo. El mundo básicamente tenía dos grandes capitales, ni siquiera Atenas, sí, para este entonces, sino Alejandría y Antioquía. De Siria, ¿no? ¿Se acuerda usted del apóstol Pablo que sale de Antioquía cuando comienza sus viajes misioneros? Esa Antioquía era muy poderosa en tiempo también de Seleuco, era la capital. ¿Sí? Esta es otra toma, simplemente para que tenga una mejor idea de dónde nos ubicamos. Sí, aquí estaría por acá, si vieran el cursor, por aquí aquí está Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, esto medio que sería crema, amarillo, es todo lo que es con lo que se quedó Seleuco. Aquí está lo de Ptolomeo, ¿no? Egipto, y por acá Macedonia, Tracia también, y con Asia Menor para estos otros. Así que más o menos esa es la idea de lo que ocurre con este reino de los griegos, ¿no? A la muerte de
Alejandro Magno. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quizás quisiera usted agregar. Insisto, todo esto también depende de las fuentes que se leen. He tratado simplemente de leer fuentes que obviamente armonizan más con lo que pienso la Biblia enseña aquí en estos versículos, en esta visión que estamos nosotros teniendo. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quizás usted desearía agregar? ¿Alguien? La tierra prometida le correspondió a Ptolomeo, ¿sí? Originalmente Ptolomeo como que no le caía bien los judíos, pero aprendió a respetarlos, aprendió también en este sentido, a admirarlos, ¿sí? A tal punto que fue durante el reinado de Ptolomeo, ¿no? Bueno, perdón, en realidad del nieto del Ptolomeo Soter fue el primero, y justo el día domingo hablamos de esto, que la Septuaginta fue traducida del hebreo hacia el griego. Más adelante, lamentablemente, este territorio de Palestina siempre ha estado en conflicto entre Ptolomeo o los ptolemitas y los seleucitas. Sí, no sé cómo se dice en realidad. Entre ellos siempre estaban que se peleaban. Leí por ahí en algún lugar que en un lapso, mire usted, sí, o sea, esto es después de la muerte de Alejandro Magno, ¿no? A partir del 323. En un lapso de 25 años, ¿no? Después de la muerte de Alejandro, ¿sí? La tierra de Palestina cambió de manos entre Ptolomeo y Seleuco, ¿sí? 7 veces. O sea, siempre han habido conflictos entre ellos. Y es más, decía alguien, en el lapso de 120 años o algo así, son tantos los pleitos entre, ¿no? los seleucos y los tolemistas, al punto que se ha perdido la cuenta ya de cuántas veces se habrán peleado ellos por el control, ¿sí? de esto. Sin embargo, algo que quisiera también que usted y yo comprendamos y entendamos, y que pienso que este es el momento, de que a la muerte de Alejandro, ¿no? Y con la división de su reino, es cuando el helenismo se hizo más significante. ¿Qué es el helenismo? Básicamente la filosofía griega, ¿no? La forma de vida de los griegos. Y es que ellos eran personas ciertamente muy hábiles, muy capaces. Le dieron forma, por ejemplo, a los pueblos, a las ciudades, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de ciudades, pueblos en el oriente, eran muy de simplemente vivamos, ¿no? No, qué orden ni qué nada, ¿no? Y más bien hasta eran ellos conquistados fácilmente, pues por tiranos y muchos de esos pueblos más vivían siendo esclavos que libres, ¿sí? Que tampoco a que les interesaba mucho, ¿sí? La verdad. Pero cuando los griegos trajeron el helenismo, como que comenzaron ellos también a ver algo distinto, más orden, ¿sí? Educación, cultura, uh, y hasta fulbito jugaban, ¿sí? Su fulbito también trajo, ¿sí? No, también trajeron ellos, cierto, el atletismo, ¿no? Usted ha escuchado hablar por ejemplo, Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que comenzó los Juegos Olímpicos? ¿Alguno de ustedes? ¿Y en qué año? ¿Alguien sabe en qué año? ¿No? Atenas, ¿sí? ¿Perdón? ¿Decían? Disculpen. Atenas, algunos dicen que quizás vaya hasta los años. Atenas. Ya,
quizás vaya hasta los años 700 antes de Cristo. Atenas. Obviamente no tan formales como después, ¿no? Pero algunos dicen que se van hasta ahí. Entonces, los griegos también comenzaron, ¿no?, a expandir el helenismo, que repito, era más una forma de vida. Y que también dentro de cada ciudad, sobre todo ciudad grande, ellos construían un estadio, ¿verdad? Lo que nosotros también eran de los que trataban no de implantar, pero sí de sugerir que la gente pues exprese su gozo en la vida, ¿no? Aún en el vestir, ¿sí? Que se vistan hasta con alegría, expresaban. O sea, mucho de lo que nosotros ahora tenemos como, sí, costumbres y forma de vida en este mundo occidental, no piensen que es relativamente nuevo, no, es algo que quizás se haya infiltrado en nosotros y en todas las comunidades, en todas partes del mundo, a través de lo que era el esfuerzo helénico. La globalización, como nosotros lo llamamos ahora, es algo que viene quizás desde muy atrás. Hay algo también muy interesante en respecto a lo que se dice de los griegos, es lo siguiente. Permítame leer esto, ¿sí? Bueno, primero dice que para los griegos una ciudad sin arte era algo impensable, ¿sí? Tenía que mostrarse el arte. Y está bien, es más, edificios y casas con artes. Usted habrá visto eso, ¿no? Dice, ellos desarrollaron, ¿sí?, escuche esto con mucha atención, el más hermoso, ¿sí?, de los idiomas o de las lenguas que se haya podido tener en la historia, ¿sí? Fue un instrumento, esto es el idioma griego y el griego que se llegó a ser el koiné también, ¿no? Dice, fue un instrumento de tanta hermosura, precisión y refinamiento también, ¿sí?, que ningún otro idioma, ¿sí?, o perdón, cualquier otro idioma junto al griego parecía un idioma de los bárbaros, ¿no? De la gente así salvaje, ¿no? A eso se refiere. Dice que el lenguaje sí conquistó el mundo rápidamente, en realidad, después de las conquistas de Alexander, y en razón a que era un lenguaje muy hermoso, ¿sí? Así que todo esto pues trajo Grecia, y recuerde que en ese aspecto, aun cuando ya después viene Roma, y cuando Jesús viene a este mundo, Roma estaba gobernando al mundo, pero intelectualmente hablando, eran los griegos los que continuaban, y culturalmente hablando, los que continuaban, sí, por así llamarlo, gobernando las mentes, ¿sí? Así que cierto, fue tan importante ellos. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? De lo contrario, pasamos al versículo número 9 del capítulo 8. ¿Alguien, alguna pregunta? Muy bien, en el versículo 9, mire usted, si en el versículo 8, repito, terminamos con salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, ¿cierto? ¿No? O sea, uno se fue hacia el oeste, el otro al norte, el otro al este y el otro hacia el sur, los cuatro vientos, ¿sí? Así se repartieron el imperio. Dice en el versículo número 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, ¿sí? Y al oriente también. Y mira lo que dice, hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál fue la tierra gloriosa?
Perú, claro, pues Perú. Sí, claro, pero hermano, no hay nada. ¿Qué hay mejor que Perú? Nada, ¿sí? No, no, no. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. ¿Sí? Miren, sigo mencionando esto, no una tierra grande, no una tierra rica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, déjeme hacerles saber. ¿Dónde cree que hay más oro? ¿En Perú o en Israel? En Perú. Definitivamente, sí, claro que sí. ¿Sí? Claro, se dice que, sin afán aquí tampoco a queja ni nada de ello, simplemente mencionando parte de historia, se dice que los españoles se llevaban el oro de aquí, de nuestro país, ¿sí? A montones, ¿no? En las embarcaciones. Y cierto, hay también personas que dicen que no, en realidad no hubo nada de oro como se piensa acá en Perú. Pero no, es increíble, en realidad se dice la forma como se lleva. Pero, o sea, ¿quién se pelea por nosotros? O sea, ¿qué naciones se pelean por nosotros? Ya, Chile, ¿sí? Pero ¿qué es Chile? ¿No? ¿No? Pero mire usted, aquí estamos hablando de naciones peleándose por Israel. Y que no estamos hablando de algo que ocurre solamente o que ocurrió solamente en ese entonces. Ocurrió también con Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor fue y dijo, yo quiero esto. Lo conquistó, ¿sí? Luego también tenemos esto con este personaje, el cuerno pequeño. Más adelante también, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que en las dos guerras mundiales, sí, en las dos guerras mundiales, ¿cuándo ocurrió la Primera Guerra Mundial? Ayúdenme. 1914. Ok, 1914. Segunda Guerra Mundial. 1945. E Israel en ambas, sí, fue vista como parte importante de esas guerras, ¿sí? En ambos, ¿sí? Así que entiéndase, es el pueblo de Dios, ¿sí? Es el pueblo de Dios sobre todo, ¿sí? Por eso, hermanos, entienda cuán importante es su participación y la mía y la de las iglesias del Señor en este mundo como pueblo de Dios, ¿sí? Es muy importante. Y ojalá que usted en ese sentido entienda, no, usted no tiene que ganarse, sí, más crédito, usted no tiene que ganar. No, no, o sea, de por sí usted ya es como hijo de Dios, como parte de las iglesias del Señor, muy importante, ¿sí? Y Dios quiere utilizarlo para gloria de Él y para beneficio más bien de tantas personas alrededor nuestra. Entonces, se habla de este hombre, ¿sí? El cuerno pequeño, que dice también en el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Estamos hablando todo relacionado a Israel y todo lo que es su cultura, su religión y su fe y todo eso, ¿sí? Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Recuerden, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes para Israel, su sacrificio, su templo. ¿Sí? Y dice también, el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. A ver, en el capítulo 7 de Daniel, también hay un cuerno pequeño. ¿Se acuerda usted? Sí, el cuerno. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerno pequeño de
el capítulo 7 y el cuerno pequeño del capítulo 8? ¿Alguno de ustedes que me pueda ayudar con ello? ¿Alguien? ¿Cuál es la diferencia entre el cuerno pequeño del capítulo 7 y el cuerno pequeño del capítulo 8? O una de las diferencias en todo caso. ¿Alguien? ¿Hay que nos ayude? ¿Alguien? ¿Alguien? Que tenía ojos como de hombre. Ok, ¿ya? ¿Algo más? También boca. También boca, ¿cierto? Como Una de de hombre. las diferencias que recuerdo mencionó era de dónde salía, ¿no? De qué reino. Ciertamente. Según el capítulo 7, habíamos hablado que el cuerno pequeño sale de esa bestia feroz, ¿sí? Que tenía 10 cuernos, ¿no es así? Y que de esos salió uno pequeñito, ¿no? Que representaba a quién, la bestia feroz, la gran bestia, Roma. ¿Sí? Roma. Pero aquí en el versículo, en el capítulo 8, estamos hablando no de Roma, estamos hablando de quién, del macho cabrío, de Grecia. ¿Sí? Entonces, ¿se equivocó aquel que dio la visión? No se equivocó. Entonces, ¿se está hablando de la misma persona? No, tampoco se está hablando de la misma persona. Pero sí se está hablando de personas posiblemente similares. ¿Sí? Que en este caso el cuerno que estamos viendo hoy es el antitipo, ¿sí? De lo que va a ser el tipo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, y les he dicho que no vamos a hablar mucho de esto, pero en el capítulo 7 asumimos que el cuerno de la gran bestia de Roma, esto es, estamos hablando del anticristo, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 8 de Grecia estamos hablando de alguien que fue una especie de figura de el anticristo. ¿Y quién es este alguien? ¿Usted ha escuchado hablar de Antíoco Epifano? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, Antíoco sí era del reino de Seleuco, que finalmente sí se hicieron con el poder de Palestina, de Israel. Los Ptolomeos finalmente cedieron esa tierra a ellos. Y dice que más adelante Antíoco, que fue el nieto de Antíoco el Grande, este Antíoco, el otro es el cuarto, ¿sí? Así se le llama en la historia, tenía dos sobrenombres, este Antíoco, ¿sí? Uno era Epifano, que por lo general se le llama así, que significa aquel que es brillante, ¿sí? Aquel que es brillante. Pero el otro apodo que este hombre mismo tenía era Epimanes, que significa un tarado. Este es un tarado. O sea, tenía él, sí, dentro de sí, capacidad ciertamente, pero también hacía cosas que, ay, mi madre, ¿de dónde salió este con estas cosas? ¿Sí? Pero este Antíoco, que llegó a ser rey en este mini reino, por así llamarlo, aunque era muy grande también, el de los seleucos, se las agarró contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Esto es historia. O sea, lo que voy a leer es historia.
¿sí? Y pienso yo que este hombre o este cuerno pequeño desde el versículo 9, en realidad va hasta el versículo 14, se refiere casualmente a este hombre Antíoco Epifano o Epifanes, que para mí es una figura de lo que vendría a ser el anticristo. Ahora, agárrense con esto, ¿sí? Agárrense con esto, ¿sí? ¿A quién atacó esta figura? Bueno, al pueblo de Dios, ¿no? ¿Y el anticristo a quién va a seguir? Al pueblo de Dios. ¿Y quién va a ser el pueblo de Dios durante el tiempo de los del anticristo? Las iglesias e Israel. ¿Sí? Así que no lo sé si aquí nos está diciendo si el pueblo de Israel vivió, ¿sí?, la tribulación de Antíoco. No sé si también nos está diciendo así también el pueblo de Dios más adelante posiblemente viva la tribulación del anticristo, ¿sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? No lo sé. Simplemente para pensarlo. Pero rápidamente, sí, ya son las 8:05. Déjame leer rápidamente de este Antíoco, ¿sí? Dice que ciertamente presentó ambas facetas, una faceta en su gobierno como de un hombre muy, muy brillante, ¿sí? Pero lamentablemente dice en otras facetas era totalmente un tonto, ¿sí? Eso es lo que dice también. Era un apasionado devoto del helenismo, ¿sí? O sea, que no solo la practicaba, sino que también lo predicaba, ¿no? Y no solo predicaba, sino en alguna forma hasta lo imponía. Y su ambición como gobernante era casualmente forzar esta filosofía del helenismo en todos sus súbditos. Si bien es cierto, muchos pueblos aceptaron el helenismo, hubo un pueblo que no. Con nosotros no es esto. Adivinen qué pueblo fue ese. Wow. El pueblo de Israel. No, váyanse con su helenismo a otra parte, ¿sí? Y eso le incomodó a Antíoco. Lo enojó a Antíoco, ¿sí? Dice, los judíos entonces tuvieron que, sí, enfrentarse con situaciones muy críticas con Antíoco, ¿sí?, durante este tiempo de la historia. Cortamente se dice, después de que Antíoco Epifano, ¿no?, Epifanes, llegó a ser rey, dice que se involucró en una gran dificultad con el pueblo de Jerusalén. Esto en razón a que él trató de imponer un sumo sacerdote, o sea, su sumo sacerdote al pueblo de Israel. Y ustedes saben que Israel era pues muy celoso, ¿no? Que claro, si tenían un sumo sacerdote, tenían que ser ¿de qué tribu? Levita, pues de la familia de Aarón y todo eso. Cierto, ya para el tiempo de Jesús todo eso se dejó de lado. Mire usted cuánto se corrompió así el pueblo, pero no durante el tiempo de Antíoco, ¿sí? Entonces, los judíos obviamente no aceptaron eso, no aceptaron, ¿sí? En razón también a todo esto, ¿sí?, es que en el año, dice, en el año 169 antes de Cristo, ¿sí?, Antíoco estuvo en una campaña por Egipto, una campaña militar, obviamente no piense usted que era una campaña evangelística, ¿sí?, sino una campaña militar, ¿sí?, por Egipto, cuando se reportó en Israel, ¿sí?, se reportó en Jerusalén
que Antíoco había fallecido. Eso es lo que se reporta. Recuerde, en ese entonces no habían celulares, ¿sí? No habían ni radio, ¿sí? No habían, que pues a las justas habrían señales de humo, ¿no? ¿Sí? Entonces les llega la noticia a Jerusalén de que Antíoco fallece. Adivinen qué es lo que hizo Jerusalén. Fiesta. Ellos lo celebraron. Ellos hicieron fiesta. Pero usted se acuerda de esa canción que dice, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Sí? Eso es lo que pasó con Antíoco. No había muerto. ¿Sí? Y se entera Antíoco de lo que Jerusalén hizo. O sea, ya tenían un entrampado ahí, ¿no? Ya tenían un problema entre ellos y con esto la cosa se hizo peor. O sea, Antíoco regresa de Egipto y se va hacia Jerusalén y les hace la vida imposible a los judíos. Miren, dice aquí que Antíoco cuando retorna a Jerusalén, dice, comienza a vengarse, ¿sí? Y sin duda que comienza a maltratar todo lo que era importante para los judíos, ¿sí? Dice que él tratando de subyugar a los judíos, trató, sí, con ellos con absoluto poder, sí, absoluto dominio. Dice que al punto que fue tan fuerte la cosa que algunos judíos hasta aceptaron, o sea, prefirieron aceptar el helenismo a tener que soportar, sí, tanto maltrato. Pero obviamente la mayoría de judíos no. Sí, la mayoría de judíos no. Y lo que ellos más bien hicieron era negarse a Antíoco. O sea, mientras más presión ponía Antíoco, más rebelión existía del pueblo de Israel. Dice que muchos judíos conservadores, ortodoxos, ¿sí? Fueron llevados a prisión. Y escuche, mire esto, ¿sí? 40,000 de ellos, ¿sí? Fueron asesinados y un número igual fueron vendidos como esclavos. O sea, la cosa se puso terrible, ¿sí? en Jerusalén. No solo ellos, sino que envió emisarios, dice, a todas las sinagogas, obviamente que estaban dentro de su reino, a todas las sinagogas donde la gente se reunía en sábados y masacró, dice, miles de hombres, mujeres y niños. ¿Sí? También, en razón a todo esto, se dice que Antíoco estuvo determinado a destruir la adoración a Dios, a Jehová. ¿Dónde hemos leído eso? ¿Se acuerda usted dónde hemos leído eso? ¿Se acuerda? ¿Dónde hemos leído algo así? Capítulo 8, versículos del 9 hasta el 12. ¿Sí? Hemos leído eso. Dice que el templo sí fue maltratado, sí, y dice que las fiestas judías fueron anuladas. Los judíos sí estuvieron prohibidos de leer sus escrituras. Wow. De observar el sábado o realizar algún rito de circuncisión. O sea, todo aquello sobre lo cual los judíos en mucho sí basaban su fe, lo quiso desaparecer. ¿Sí? Dice, para mostrar su enojo, dice, contra la fe de los judíos, sacrificó un chancho, ¿sí? Un puerco en el altar
del templo. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál sería el problema para los judíos de que alguien ofrezca un chancho? Era una ofensa pues al pueblo de Israel porque Dios había establecido, ¿no?, sobre determinados alimentos. En este caso era una ofensa grave, gravísima, ¿no? De los animales inmundos, El chancho entienda es usted, ¿sí? De los animales inmundos, para los judíos, el puerco era el peor de ellos. ¿Sí? Los judíos eran conocidos por pastores de ovejas, ¿correcto? Pero pastores de chanchos, pastores de cerdos. ¿Se acuerda usted la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿dónde llega a terminar? Pastoreando cerdos. Que para un judío, entienda, ¿sí?, era lo peor que a alguien le podía ocurrir. Usted dirá, no, pero no hay problemas. Sí, pero nosotros no somos judíos. O sea, para el pueblo judío esto sí era lo peor. Y cuando este hombre pone, sí, en el altar de sacrificio un chancho, un puerco, obviamente que fue la más grande ofensa que el pueblo haya podido recibir, ¿sí? Dice, no solo ello, sino que cocinó la carne, sí, y luego dice que arrojó todo lo que sería pues el resto del animal en el edificio, ¿no?, que sería el templo para Israel, ¿sí? También, mire usted, hizo un altar al dios Zeus. ¿Quién es Zeus en español? Zeus. Zeus también. Sí, ok. O sea, hizo un altar para Zeus en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén. ¿Sí? Este hombre, wow, ¿sí? De hecho que sí, podemos ver ahora por qué razón es que tenía por sobrenombre el brillante y un tarado, pues también, ¿sí? ¿Sí? También dice que hacía que definitivamente todo el pueblo pues se sienta no solo presionado, amargado, ¿sí? Esto, ¿sí?, todo esto, en lugar de que el pueblo se desanime, crea en el pueblo una rebelión. Y esa es la rebelión de la cual vamos nosotros a hablar, Dios mediante, la próxima semana. La rebelión de los macabeos. Pero mire usted, vuelvo a leer, ¿sí? Vuelvo a leer desde el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Sí? O sea, no le importó nada lo que tenga que ver con Dios. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es él? Jehová, pues, ¿no? Y por él fue quitado el continuo sacrificio, o sea, no más sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Sí? O sea, esto ya no sirve para lo que ustedes lo quieren hacer, lo usan. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta y con esto ya terminamos. ¿No cree usted que Antíoco parece ser el candidato a ser ese cuerno pequeño en esta porción de la historia? Definitivamente que sí. Vamos a seguir hablando de estos versículos y más adelante, bastante historia. Si usted puede, lea sobre la revuelta de los macabeos, ¿sí? Va a ser, es interesante, es interesante. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar usted, hermano?
¿Cree usted que la pasó fácil el pueblo de Dios en los tiempos de Antíoco? Ojalá que cuando el Señor venga antes de la tribulación. Sí, amén. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, alguien más, alguien con algún parecer, alguna pregunta, algo que quiera agregar. Sí, a manera de historia pura se dice que en manifiestos, cuando Adolfo Hitler estaba o hace, hay muchas lecturas, ¿no? Que se basea en Antíoco, ¿no? La forma como él utilizó la reprensión contra el pueblo judío, ¿no? A manera de historia. Apenas, claro, ¿no? Claro que sí. No, no tiene nada que ver con el tema de la Biblia. En realidad tiene que ver con lo que Dios nos ha puesto acá para estudiar, ¿no? Y ciertamente que, Sí. claro que sí. Así Cuando que estudiaba un poco de literatura en la universidad, llevamos algunos temas y leímos bastante sobre manifiesto cuando Adolfo Hitler hace, y muchos de esos manifiestos él se basa en esas lecturas, ¿no? De Antíoco. Ya. ¿Alguien más o algo más que quieran agregar, hermanos? ¿Alguien más? Las cosas en realidad no se pintan tan fáciles como digamos, ¿sí? Jesús nos lo dijo. En el mundo van a sufrir aflicciones, y ciertamente. Entendamos ello. No en vano la palabra testigos viene del vocablo del cual nosotros también sacamos mártires, la palabra mártir. En verdad que Dios desea que nosotros comprendamos que quiere hacer de nosotros mártires por la fe en Jesús. ¿Sí? No, el mundo no va a ser conquistado por un creyente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todo apunta a que en realidad el mundo más bien va a perseguir a los creyentes. Sí, las grandes potencias. Así que tengamos cuidado con nuestras apreciaciones respecto a los poderes mundiales. ¿Sí? Por eso es que, si me permite usted el atrevimiento, yo ni siquiera creo en una iglesia universal. No que todas las iglesias nos unamos. No va con Dios, no va con Dios. Más bien va con el pensamiento del anticristo. Todo lo que se refiere a poderes mundiales. Bien, ¿alguien más? Algo más, hermanos. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Y estamos bien. Estamos bien. Okay. ¿Alguna petición en oración para estos momentos?